Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy un invitado muy especial, colega de muchos años en el servicio diplomático, el embajador Milos Alcalay, presidente del Espacio La Fran, pero con una larga trayectoria diplomática como vicecanciller y embajador de Venezuela en Naciones Unidas. ¿Cómo ves, antes de entrar en el tema, esta panorámica mundial con el conflicto en el Medio Oriente, con la guerra ruso-ucrania, la incapacidad de las Naciones Unidas para poder actuar? Sí, mi querido Julio César. Bueno, tú que eres un diplomático de tanta experiencia, debes sentir la misma preocupación que yo y que los que estamos viendo un escenario casi 80 años después de la fundación de las Naciones Unidas, de que estamos entrando, los vientos de la guerra, los vientos del odio vuelven a aparecer. Cuando en 1945 se crearon las Naciones Unidas, después de varias reuniones preparatorias en donde no se quería repetir el desastre del nacionalsocialismo, se reunieron en Potsdam, se reunieron en Teherán, se reunieron en Bretton Woods, para diseñar un organismo que no tuviera los errores de la Sociedad de Naciones de Ginebra y que desde Nueva York pudiera tener las bases, los principios para que nunca más se repita. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, fue creando un movimiento en donde medio centenar de países se convirtieron en 192 países. Y la idea fuerza era que nunca más se repitiera el odio ni los riesgos de una confrontación mundial. Hoy en día la situación es sumamente preocupante. En tu caso, que has sido testigo directo de lo que ha sido Naciones Unidas, porque presidiste varias comisiones, inclusive los no alineados, y además una participación muy activa de Venezuela en esa época. Venezuela, durante muchos años, durante muchas décadas, fue un país que era reconocido no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Y me tocó tener la posibilidad de representar en las Naciones Unidas a grupos regionales, el Grupo de los 77, presidir la Comisión de Información, porque Venezuela jugaba un papel fundamental en donde el equilibrio, la búsqueda de dar aportes a la consolidación de un nuevo orden internacional estaba basado en la trayectoria y la tradición diplomática de un país que se regía por los principios de las Naciones Unidas. Lamentablemente hoy el mundo es un mundo de confrontaciones y el aporte nuestro de buscar el equilibrio, de buscar la integración, se diluye en un escenario en donde hay que reconstruir esos valores, esos principios que nos permitan a nosotros construir un mundo de paz y que no se vuelvan a repetir más nunca los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Cuando vemos en los medios de comunicación siempre vemos a Nueva York y Ginebra vinculadas con Naciones Unidas. ¿Por qué esas dos ciudades son tan importantes en el contexto internacional? Son dos sedes, no las únicas, pero son las dos sedes que han recogido toda la serie de instituciones del sistema onusiano, del sistema de Naciones Unidas. En Ginebra continuaron con una serie de organismos que existían en la época de la Sociedad de Naciones. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, una serie de instituciones que tienen su sede en Ginebra y que buena parte de las reuniones internacionales se realizan en Ginebra. Nueva York es el epicentro de las Naciones Unidas, pero hay también importantes oficinas regionales o mundiales de Naciones Unidas en Viena, la Corte Internacional de Justicia está en La Haya y así sucesivamente hay todo un marco de instituciones, todos obedeciendo en esa pirámide el epicentro de Nueva York. Nueva York viene a ser la sede principal, el asiento del secretario general, el asiento del Consejo de Seguridad y las reuniones de la Asamblea General. Hemos tenido presencia en la presidencia del Consejo de Seguridad. Hemos tenido en varias ocasiones la presidencia del Consejo de Seguridad. Hemos tenido muy destacados diplomáticos que han estado en el Consejo de Seguridad. Y Venezuela ha dado un aporte significativo en los inicios de la consolidación de las Naciones Unidas. Hoy en día creo que es sumamente importante revisar los esquemas. Igual que se revisaron los esquemas de la Sociedad de Naciones, hemos venido a la necesidad de impulsar. Hay cosas muy buenas que las Naciones Unidas están haciendo. Por ejemplo, todo lo que son los objetivos del desarrollo sostenible.
el tener una agenda del siglo XXI es fundamental y va más allá de el trabajo individual de cada país, sino que es el resultado, por supuesto, que ya está establecido en la Carta de Naciones Unidas. Pero la búsqueda de mecanismos que eviten situaciones dramáticas, no solamente en el Medio Oriente, la situación de la guerra de Rusia contra Ucrania, la situación de las amenazas en algunas regiones, como en el caso de las opciones de Taiwán por reafirmarse en democracia, las situaciones que hay inclusive en nuestra misma región del Caribe y del Atlántico, preocupan si es que no se buscan los mecanismos de solución pacífica, si no se cumplan los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y hemos visto en el pasado, ojalá no se repita, cómo el odio, cómo el mensaje de los tambores de guerra, las amenazas encima del diálogo y la diplomacia puede llevarnos a un mundo caótico que ya conocimos en el siglo XX en dos trágicas oportunidades. Por cierto, embajador Alcalay, la famosa cláusula Arria, en nombre de Diego Arria, ¿por qué figura en ese léxico de Naciones Unidas? Diego Arria, precisamente cuando presidía el Consejo de Seguridad, veía que era sumamente importante no solamente tener a los 15 miembros de la ONU, los 5 permanentes y los 10 miembros que se van rotando cada 2 años, ¿no? Geográficamente, y que era importante incorporar los mecanismos de voceros no gubernamentales, pero que podían darle de manera informal a los miembros del Consejo de Seguridad las situaciones que se están viviendo, las situaciones de la guerra de los Balcanes, situaciones del África. Entonces, él propuso, y eso ha tenido unos efectos muy positivos, la cláusula Diego Arria, en donde no dentro de la sede del Consejo de Seguridad, sino en el Café de Naciones Unidas, los miembros que quisieran asistir escuchaban directamente a los que sufrían las inclemencias del odio o la separación, no siendo miembros del Consejo de Seguridad, les era difícil llevarlo. Entonces, esa cláusula Diego Arria fue sumamente importante porque permitió que nuevos actores, en un mundo en donde cada vez hay nuevos actores que determinan situaciones, el papel, por ejemplo, de las ONG es fundamental. Por eso es que es muy importante fortalecer ese ámbito. El papel, por ejemplo, de la diplomacia parlamentaria. Sumamente importante abrir el camino a nivel de Naciones Unidas de ese rol. El papel de las empresas y de los empresarios. Hace poco tuvimos la reunión en Davos de los empresarios que se reúnen y las reuniones a nivel de los trabajadores, de los sindicatos. Entonces, es importante que estén presentes los gobiernos, los estados, pero la cláusula Diego Arria permite además que haya otros actores fundamentales en la búsqueda de soluciones para un mundo más justo, más humano, más pacífico. Precisamente dentro de esa concepción de la diplomacia no gubernamental, muchos de los embajadores que están jubilados, y en su caso está jubilado por la Cancillería y sigue con el tratamiento de embajador, están dedicados a labores en organismos no gubernamentales. Es su caso con el espacio Ana Frank, pero vamos a un corte y regresamos para que nos explique la filosofía y la acción y los próximos eventos de Ana Frank en Caracas. Ya regresamos.